Hoy, en Historias del Deporte, Ferran Torres, de la depresión al PSG y héroe del Mundial. El Fútbol Club Barcelona y el PSG han cerrado un traspaso de 50 millones de euros por el tiburón. Ferran Torres se va a París. Hace apenas un mes, ese mismo futbolista marcaba en la prórroga de una final de Mundial el gol que hizo campeona del mundo a España. Y hace apenas 3 años, ese mismo hombre pensaba en dejar el fútbol para siempre por una depresión. Esta es la historia de cómo un chico nacido en un año bisiesto pasó de tener una portería de juguete en el salón de su casa a firmar con el vigente campeón de Europa, el Paris Saint-Germain. Ferran Torres García nació el 29 de febrero del año 2000 en Foios, un pueblo de la comarca valenciana del Horta Nord. Al nacer en un año bisiesto, técnicamente solo cumple años de verdad cada 4 temporadas. De pequeño jugaba al fútbol en la planta baja de su propia casa, con una portería improvisada. A los 6 años entró en la cantera del Valencia Club de Fútbol, el club que lo formaría casi por completo. Su ascenso fue meteórico. Debutó con el primer equipo en 2017 y contra el Eibar, ese mismo año, se convirtió en el primer futbolista nacido en el siglo XXI en jugar en Primera División española. Pero detrás de ese ascenso meteórico había una infancia marcada por el dolor. A los 12 años sus padres se separaron. Fue uno de los golpes más duros de su vida. Para poder seguir entrenando al máximo nivel, se mudó a la residencia del club en Paterna. Cada domingo, después de ver a su familia unas horas, tenía que volver solo a la residencia. Una despedida que se repetía semana tras semana. En 2020, con apenas 20 años, dio el salto a la Premier League. El Manchester City pagó cerca de 25 millones de euros por él para jugar a las órdenes de Pep Guardiola. En enero de 2022, el Fútbol Club Barcelona pagó 55 millones de euros por él, convirtiéndolo en el fichaje español más caro de la historia del club. Pero el éxito deportivo escondía una batalla personal. En 2023, Ferran atravesó una depresión severa. Él mismo lo contó después. Llegó un momento en que no tenía ilusión ni siquiera de entrenar. Las críticas en redes sociales lo hundieron poco a poco. Pensaba que no me afectaba, pero al final sí, porque somos personas, confesó tiempo después. Se puso en manos de un psicólogo deportivo, José Ángel Caperán, y con terapia empezó a reconstruirse pieza a pieza. Aprendió algo que él mismo resumió así: cuando el partido termina, deja de ser Ferran futbolista y vuelve a ser simplemente Ferran persona. Lo que nunca se habría imaginado es lo que pasaría el 19 de julio de 2026 en una final del Mundial España contra Argentina en Nueva Jersey. Ferran entra desde el banquillo. Minuto 106 de la prórroga. Marca el único gol del partido. Ese gol le da a España su segunda Copa del Mundo y a él el premio al mejor jugador de la final. El mismo chico que unos años antes pensaba en dejarlo todo se convertía en el héroe absoluto de la selección española y dejaba su nombre escrito en la historia moderna del deporte rey. Pero el verano de 2026 tenía guardada otra sorpresa. Este mismo 15 de agosto, el PSG anunció oficialmente el fichaje de Ferran Torres. El club parisino pagó 50 millones de euros al Barcelona por el delantero, que firmó un contrato hasta 2031. Torres vestirá el dorsal 9, el mismo que dejó libre Gonzalo Ramos al irse al Milán. En París se reencuentra con Luis Enrique, el técnico que lo hizo debutar con la selección española absoluta en 2020, un reencuentro que cierra un círculo curioso en su carrera. Llega para pelear un puesto en uno de los ataques más temidos de Europa, el mismo que ya cuenta con Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Kvaratskhelia. Allá van algunos datos curiosos sobre Ferran. Antes de destacar en el fútbol de 11, Ferran empezó jugando al fútbol sala en la escuela EPLA de Valencia. Debutó oficialmente con el primer equipo del Valencia el 30 de noviembre de 2017 en un partido de Copa del Rey contra el Zaragoza, apenas semanas antes de su histórico debut en Liga. En una entrevista con Jordi Wild, en su podcast The Wild Project, relató con crudeza aquel año de oscuridad. Era un pozo sin fondo, fue un año muy duro. Y otro dato curioso de su etapa en el Barça, su cláusula de rescisión llegó a fijarse en 1.000 millones de euros, la misma cifra simbólica que tenían entonces Pedri y Ansu Fati. Ferran Torres construyó su propio apodo, el tiburón, como una coraza, y esa coraza terminó siendo real.
Sobrevivió a la separación de sus padres, a una depresión que casi lo aparta del fútbol y hoy llega a París como campeón del mundo. De Follos a Valencia, de Valencia a Manchester, de Manchester a Barcelona y de Barcelona con una medalla de campeón del mundo en el bolsillo, directo a París. Si te gustó esta historia, ya sabes, dale like, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué opinas de su fichaje por el PSG. ¿Crees que conseguirá su preciada Champions a las órdenes de Lucho?